Hola queridos hermanos, queridos amigos, estamos preparados, listos para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es sábado y bueno, vamos a continuar con la serie que nos ocupa estudiando el libro de Génesis. Entonces vamos a continuar con el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 2, así ya los hermanos que os vais conectando y aquellos hermanos pues que tienen por costumbre tomar notas y tienen sus cuadernos y eso, pues ya se van preparando. Y si tenéis por allí pues las Biblias, pues también preparados para tener nuestro estudio bíblico un día más. Estamos ya en el último fin de semana de este mes de septiembre. El próximo fin de semana ya estaremos en octubre. Pasa el tiempo muy rápido. Entonces vamos a continuar, como hemos dicho, la serie en la que estudiamos el Pentateuco y estamos detenidos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Génesis, como la palabra indica, si recordamos un poquito, significa principio, comienzo. Y ahí está el comienzo de todos los cielos y la tierra, el comienzo de los seres vivos, del ser humano. También es el principio del pecado, es la primera vez que el pecado entra en el mundo. También en Génesis está el comienzo de las lenguas, las diferentes lenguas, las naciones, las civilizaciones, el comienzo del pueblo de Dios, el principio de la promesa de la vida eterna. Por eso se llama Génesis, el libro que explica todo. Y vamos a seguir en el capítulo 2, allí en el versículo 8 y 9. A partir de ahí vamos a continuar. Como veis, no suelo estar en mi despacho, siempre estoy ahí, pero hoy no. Hoy estamos en la casa de Robert Lando y Adriana. Así que estamos aquí compartiendo un tiempo y retransmitimos desde aquí el estudio bíblico. Y vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija y de esa forma confiamos que Él nos lleve en el estudio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites vivir, gracias porque tú estás siempre con nosotros, gracias por todos mis hermanos que están ahí siempre, formamos parte de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza y tu iglesia creciendo siempre, guiados por ti, confiados en ti. Por eso, Señor, te pedimos tu dirección para que todo lo que hagamos ahora en este tiempo, todo lo que hablemos, venga de ti, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe todas las cosas. Así Jesús lo había prometido, que Él nos guiaría a toda la verdad, y lo creemos y quedamos confiados en ello. Dirígenos y que tu palabra toque corazones. Habla a cada uno, Señor. Muchas gracias y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues a ver qué dicen por aquí en el chat en directo. María Luisa ha saludado. Buenas noches, María Luisa. Ella está en Francia, en Chartres. Igual no lo pronuncio demasiado bien, pero por ahí está. Y ahí también han saludado David y Liliana con sus hijos también, David y Daniela. Benito Merideño, buenas noches, Benito. Bienvenidos a todos. ¿Quién más escribió por aquí? Tenemos... En el móvil siempre me cuesta más de ver. Si me dejo alguno me perdonáis, porque aquí en el móvil me salta y a veces no lo leo bien. Carmen Reyes, buenas noches. Miriam, buenas noches, bienvenidos. También ahí Yoli y Gaby también están saludando. Buenas noches, Gaby, Yolanda, bienvenidos, preparados para el estudio bíblico un día más, ¿verdad? Y Miguel Torres saludó por aquí. Buenas noches, Miguel. Yoli y Gaby dice, se te han caído los libros, no los tienes detrás. No, claro. Ya lo expliqué, estamos en casa de Robert Lando y Adriana, aquí, y algún gato que tenemos por aquí al lado. Dice Robert Lando, cerraré la puerta para que no se metan los animales. Tengo un tigre aquí de compañía, a ver si lo podéis ver, mira. Ahí está. ¿Ves? La prueba.
No hay problema, no molesta, es tranquilo. Pero no se cayeron los libros, no. Ana Karina, buenas noches, bienvenida, buenas tardes. Ana Rita también escribió por aquí saludando, bienvenida. ¿Quién más? Juan Bermudo, bienvenido Juan, buenas noches. Y no sé si alguien más, si se me pasó algún comentario por ahí, después yo me los leo todos con calma, con tranquilidad. Bien, vamos a Génesis 2, vamos a retomar el texto. Habíamos hablado del sábado en la primera parte y después a partir del versículo 4 comenzamos a hablar de el huerto del Edén. Ahí es donde el Señor ahora pone a Adán y Eva. El último día estábamos hablando de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. La ciencia corrobora eso. La ciencia nos dice que los mismos elementos que hay en la tierra son los elementos químicos que forman el cuerpo del hombre. Carbono, potasio, magnesio, calcio y cada uno de los elementos. Bueno, ¿cómo lo podía saber Moisés cuando escribió que Dios formó al hombre de los elementos que hay en la tierra? ¿Cómo lo podía saber si está escrito este libro con más de 3.500 años de antigüedad? La ciencia no descubre eso hasta épocas mucho más recientes. Bueno, aunque la Biblia no tiene la intención de enseñarnos ciencia, ya que Dios, imagínate todo lo que nos podría haber enseñado, pero claro, si hace referencia a alguna cosa, evidentemente es verdadera, porque Dios conoce todos los secretos del universo. Él lo hizo, Él lo creó todo. Entonces para Él no hay secretos. Así estuvimos viendo y nos detuvimos en el versículo 7. Vamos a seguir leyendo el versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, nos vamos a parar ahí un poquito y vamos a comentar algunas cosas. Es interesante que dice que Dios plantó un huerto. Lo plantó Dios, claro, Dios es el creador de todas las cosas. Ya hay plantas, ya hay ese vapor de agua que sube y riega todo, pero Dios va a aportar provisión para todas las necesidades del hombre, del ser humano. Y entonces Dios planta un huerto, o sea, es un lugar que va a producir alimentos, va a producir, como dice ahí, va a haber todo tipo de árbol que va a producir su fruto en todo tiempo. Edén, entendemos, por lo que la Biblia dice, al hablar así, el huerto del Edén, a veces hay lectores que se imaginan pues un huerto, un sitio pequeñito, ¿no? Una parcela, un trozo de tierra allí. No, pero se está hablando de una vasta extensión de tierra en la zona de Mesopotamia, y fue en ese lugar que Dios puso al hombre. Era grandes espacios, era un territorio amplio. La ubicación exacta es desconocida, no es que podemos en el mapa actualmente ubicar el huerto del Edén. El mundo desde ese instante hasta nuestros días va a sufrir muchos cambios. Parece que el centro de las culturas, el origen de todo, tiene que ver con las zonas, en lo que sería la zona de Mesopotamia, esas zonas donde después en el diluvio se va a ubicar el monte Ararat, por la zona de Armenia, tocando con Turquía. Todas estas tierras, Irán, Irak, son culturas muy antiguas, y posiblemente pues por ahí debió estar el huerto del Edén, también porque se mencionan los ríos Tigris y Éufrates y otros ríos que están por esa zona. Geográficamente es difícil ubicarlo. El mundo ha sufrido grandes cambios. Recuerda que una de las ideas que apuntamos cuando estábamos estudiando la creación es que cuando el lenguaje del relato de la creación dice que Dios descubrió lo seco y llamó a lo seco tierra y reunió todas las aguas en un montón y la llamó mar, entonces la idea es que en un principio toda la tierra estaba junta, que coincide con las
las ideas científicas de que en un principio la gran masa que estaba toda junta, que la ciencia le llama Pangea, y estaba toda unida, y a partir de ahí, según la ciencia, a través de millones de años, las placas tectónicas fueron moviéndose y los continentes se fueron separando. A día de hoy las placas tectónicas siguen moviéndose, de ahí que en la actualidad pues estamos escuchando, por ejemplo, en televisión, que en España, en las Islas Canarias, la isla de La Palma, pues un volcán entró en erupción. Los volcanes se producen por esas fisuras que hay en las placas tectónicas con los movimientos. Entonces, desde este instante hasta nuestros días, este instante en el que Dios planta un huerto y pone al ser humano en ese lugar al que llama Edén, hasta nuestros días, pues el planeta ha sufrido muchos cambios, drásticos cambios. ¿Cómo debía ser en este tiempo? Es difícil imaginar. Pero no había entrado el pecado en el mundo, todo era bueno, todo era perfecto. La armonía que había entre el hombre y la naturaleza era total, era completa. No había muerte, no había maldad, ni a nivel humano ni a nivel animal, tampoco los animales morían. Todo era bueno en gran manera, como dice allí en el relato del capítulo 1 de Génesis. Entonces era un vasto espacio, era un huerto grande, no era un trozo de tierra ahí pequeñito. Era amplio, era extenso, era grande. Y Dios pone allí al hombre porque ese cuidado paternal que Dios tiene se manifiesta desde el principio de los tiempos. Dios pone al ser humano, pero se preocupa en prepararle un lugar adecuado para él. No es que Dios crea al hombre y ya te apañarás, búscate la vida. No, Dios proveyó de todo. Para empezar, cuando estudiamos la creación ya dijimos que el universo entero, incluso las estrellas, el universo, los planetas, todo lo que tú ves cuando miras al cielo, Dios lo creó pensando en nosotros. O sea, y alguno dirá, ¿y para qué un cielo tan grande, un universo tan inmenso que a día de hoy el ser humano todavía no alcanza a ver el final? Bueno, porque Dios es un Dios grande. Un Dios grande hace cosas grandes, no hace cosas pequeñas. Todo lo que Dios hace, lo hace a lo grande. Pero todo pensando en nosotros. O sea, fuimos su creación especial. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y nos puso en medio de su creación con autoridad para sojuzgar la tierra, para aprovechar todos esos recursos. Dios lo crea todo pensando en nosotros. De ahí que Él lo pone en un huerto que produzca todo tipo de alimento, que todo sea bueno. ¿Te imaginas una naturaleza en un estado puro, perfecto, sin ningún tipo de cosa mala? No nos podemos imaginar realmente cómo debió ser en el huerto del Edén, pero no había nada malo, no había espinos, no había plagas de insectos que se comían las cosechas. El clima era perfecto, era adecuado, ni calor ni frío, la humedad la necesaria, ese vapor de agua que subía lo regaba todo. Dios es bueno y Dios mostró su propósito de proveernos, como un padre provee a sus hijos, de proveernos todo lo que necesitábamos para nuestra existencia. Y hasta el día de hoy eso se sigue viendo, aunque el pecado entra, y en los próximos días estudiando llegaremos a esa parte con la entrada del pecado en el mundo, pero la esencia, el fondo sigue existiendo, porque es el planeta el que aporta todas las materias primas, todos los recursos que necesitamos para la vida. Toda la alimentación tiene origen en su forma natural. El hombre utiliza esos recursos y después los manufactura, los elabora, los prepara, y de ahí elabora y crea otros tipos de alimentos. Pero la tierra es la que produce, la tierra es la que da la oportunidad a la vida. A mí me resulta muy interesante que diga que Dios plantó un huerto. ¿Cómo puede ser un huerto plantado por Dios? Perfecto, ¿verdad? Y todo lo que el huerto dé, pues imagínate, exquisito, todo. Ahí sí que no había alimentos tóxicos, alimentos que aportasen cosas perjudiciales para el hombre. Adán y Eva no se tenían que preocupar por la dieta.
No tenían que estar pendientes de que no comas de esto, que te sentará mal, no abuses de aquello. El metabolismo, todo era distinto. No había pecado, no había enfermedades, no había muerte. Dios tiene cuidado. Y Dios provee. En el versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo lo que el hombre necesitaba. Dice que la expresión árbol delicioso, todo árbol delicioso, la expresión en hebreo, la palabra hebrea que se ha traducido al castellano como delicioso, la palabra es hadmat. Y esa palabra significa, en el castellano se tradujo aquí Reina Valera como delicioso, pero también se podría haber traducido como deseado, preciado, precioso. O sea, eran árboles que su aspecto y lo que producían era muy bueno. Ahora, claro, cuando desde nuestra perspectiva, cuando nosotros hablamos de árboles que dan frutos, tenemos un concepto. Claro, ¿en qué piensas cuando estamos ahora, cuando yo estoy diciendo árboles frutales, árboles que dan frutos, ¿en qué piensas? Pensamos en manzanos, en perales, en cerezos, ciruelos, naranjos, etcétera, ¿no? Pero tendríamos que esforzar en ampliar la visión de lo que ahí había, porque dice todo árbol delicioso, todo árbol deseado, preciado, precioso, y habla que eran buenos para comer. No es que la dieta de Adán se basaba en una dieta de frutos, manzanas, peras. No alcanzamos a entender los alimentos, cómo salían de esos árboles, pero la idea no es que eran frutas así como hoy denominamos frutas, sino que prácticamente eran una gran cantidad de alimentos que podían incluir tipos de sabores totalmente distintos, y que eran la provisión que Dios había dado para que el hombre se alimentase. Árboles hermosos que daban frutos apetecibles, buenos, todo aquello que el hombre podría desear. O sea, ahí Adán y Eva no echaba de menos otros tipos de alimentos. Era suficiente y era tan delicioso todo lo que había en esos árboles que Adán tenía suficiente. Cuando digo Adán me refiero a la humanidad, a los hombres. Era suficiente. Era realmente un placer. Recuerda que Dios nos ha creado no solo con el instinto de alimentarnos, sino con la capacidad de disfrutarlo. O sea, Dios nos ha creado con esa capacidad. Desde este primer instante se percibe, porque está hablando en esos términos que apuntan a que nuestros sentidos, los sentidos de Adán y Eva, se gozaban de todo eso. Árboles deliciosos a la vista, muy buenos para comer. Entonces Dios nos dio la capacidad de disfrutar la comida. Más adelante va a entrar el pecado en el mundo. La Biblia explica que todo lo malo que existe es a causa de la entrada del pecado. Dios lo creó todo bueno en gran manera. Fuimos los hombres los que introdujimos lo malo en el mundo. Los hombres, al introducir el pecado, introducimos la muerte, los excesos, las enfermedades, todo aquello que nos causa dolor y sufrimiento. Y todo lo que Dios había hecho bueno, en gran manera, quedó alterado, quedó trastornado. De ahí que, bueno, el placer de la comida en algunos casos se puede tornar en maldición. Tenemos que cuidar mucho lo que comemos. No podemos abusar de que según qué tipos de comidas, de según qué tipos de alimentos. Hay que vigilar que si el colesterol, que si el azúcar en nuestra sangre, si abusas de uno u otro producto, de ahí pueden venir enfermedades. Entonces tenemos que tener esa prudencia. Pero Adán y Eva no tenían ese problema. Un día en la eternidad volverá a ser así. Estudiamos Apocalipsis. Y al estudiar Apocalipsis llegamos al final, capítulo 22, 21 y 22, donde allí se nos cuenta el relato de la nueva creación que ocurrirá en un futuro. Todas las cosas como las conocemos ahora pasarán.
Génesis, el primer libro de la Biblia, cuenta los orígenes de todo. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuenta el fin de todas las cosas que vemos, pero el comienzo de la nueva creación que Dios hará, cielos nuevos y tierra nueva. Y en ese lugar volverá a haber algo parecido al huerto del Edén. Digo parecido porque no será lo mismo, será distinto. Incluso los cuerpos que tendremos serán distintos a los de Adán y Eva. Hay grandes diferencias. Algunos se preguntarán, ¿y por qué Dios hizo a Adán y Eva de una forma y será diferente a cómo seremos en la eternidad? ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque, como hemos explicado, que Adán y Eva pecasen no fue una sorpresa para Dios. Dios sabía que iba a ocurrir eso. Entonces, la creación en su origen, en su principio, ya estaba pensada en cuanto a todo lo que iba a ocurrir. Adán y Eva pecarían, y entonces, al adquirir el pecado, sus cuerpos pasaron a ser mortales. Pero en la eternidad va a ser todo distinto. La nueva creación de Dios será diferente, mucho mejor quizás que la primera, si se puede decir, ¿no? Aunque la primera era perfecta. Pero nuestros cuerpos serán distintos. Por ejemplo, no se menciona aquí que Adán y Eva tuviesen la capacidad de volar. Parece que las leyes estaban establecidas y Adán y Eva estaban sujetos a las leyes como la ley de la gravedad. Pero la nueva creación dice que nosotros tendremos la capacidad de vencer esas leyes. Dice que seremos transformados o resucitaremos si hemos muerto antes y nos reuniremos con Cristo en el aire. O sea, tendremos capacidades que Adán y Eva no tenían, ni tenemos ahora, claro, por supuesto. Dios provee todo lo que el hombre necesita. Todo árbol era bueno, apetecible, era hermoso, era delicioso. No faltaba absolutamente de nada. Y bueno, entendiendo que todo era bueno, pues los frutos no se corrompían, no se podrían, no se estropeaba. Era un alimento que daba en su tiempo todo ese fruto, y todo ese fruto era bueno para comer para Adán y Eva. Pero ahora menciona otro detalle. Dice, también estaba el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y ese árbol de la vida es curioso que aparece aquí en Génesis. No va a volver a aparecer hasta los libros sapienciales. O sea, uno de los libros sapienciales es Proverbios, y no va a aparecer hasta Proverbios. No se menciona otra vez en la Biblia el libro de la vida, y ya no va a volver a aparecer más en la Biblia hasta Apocalipsis. Digo que es interesante porque el libro de la vida tenía un papel en el huerto del Edén y lo tendrá en la eternidad. Entonces, en el resto de la historia de la humanidad no se menciona el árbol de la vida como tal, porque quedó en pausa su función. Parece que la función del árbol de la vida pues era que si Adán y Eva comían regularmente de este árbol, se garantizaba su inmortalidad, no morían. Por eso cuando Adán y Eva pequen, y lo veremos en los próximos estudios, Dios dice, apartemos al hombre, al ser humano, del huerto del Edén, y dice Dios que puso una espada ardiente vigilando que no se pudiese entrar a ese lugar, y el argumento fue, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre con el pecado. Una eternidad con el pecado sería algo inimaginable, sería horrible, porque el pecado, conforme pasa el tiempo, degenera todo más y más. Todo se vuelve peor cada día que pasa. El pecado es como una enfermedad que se va deteriorando más y más cada día. Conforme avanza la humanidad, todas las cosas empeoran. Todo, desde la naturaleza hasta la condición del ser humano, las enfermedades, todo. Y plantearse una eternidad con el pecado pues sería algo realmente horrible, sería algo terrible. Por eso Dios impide que el hombre pueda tener acceso al árbol de la vida. Son expulsados del huerto del Edén. El árbol de la vida no se menciona solamente aquí en Génesis, en la literatura sapiencial, en Proverbios, pero comparándolo o haciendo mención de la sabiduría, y ahí aparece el libro de la vida como esa figura,
de la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que te puede dar vida, y ya no vuelve a aparecer más hasta Apocalipsis, porque no tiene ya razón de comentarse. Juntamente con el árbol de la vida, la última parte de este versículo 9 menciona también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora hablaremos un poquito de eso. Pero os quiero dejar algunos versículos en Proverbios para que veáis pues lo que os decía, que ahí aparece mencionado el árbol de la vida. Son los únicos sitios en la Biblia donde se menciona el árbol de la vida. Podemos ir a Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. ¿Notas? Está hablando de la sabiduría. No está hablando de la sabiduría que los hombres pueden adquirir, sino que está hablando de la sabiduría que viene de Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Una sabiduría que, como viene de Dios, te puede conducir a la vida eterna. Y en esa relación, con esa idea figurada, es cuando se menciona el árbol de vida. Esa sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Porque si te dejas llevar por la sabiduría de Dios, la venda que cubre tus ojos y que no te permite entender el principio del amor de Dios, todos hemos pecado, pero si te arrepientes y crees que Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió por ti, por tus pecados, si crees en esto, si lo recibes en tu vida, tienes vida eterna. Pero para entender esto, necesitas recibir de esa sabiduría. Si yo le hablo a personas, compañeros en el trabajo, amigos, familiares, y les hablo así, mira, la Biblia dice que en tu vida hay pecado y ese pecado te separa de Dios. Y al estar separado de Dios estás muerto espiritualmente. Pero si mueres físicamente en ese estado, muerto espiritualmente, entonces la Biblia dice que morirás para toda la eternidad. Pero Dios proveyó un remedio, Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió para pagar por nuestros pecados. Él murió para que tú y yo tengamos vida. Fue un acto legal, porque la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos hemos pecado, todos teníamos que morir. Por eso Cristo se ofrece. Él no cometió pecado, así que no tiene que pagar por su propio pecado. Él se ofrece para morir por el pecado de toda la humanidad. Cuando yo le explico eso a alguien, me doy cuenta que muchas personas me miran así con cara como diciendo: no sé de qué me estás hablando, ¿qué me estás contando? Hemos estudiado cómo tener la salvación, y una salvación segura. Y para entender el mensaje de la Biblia, tienes que acercarte a la Biblia, no solamente con una manera intelectual, sino también tienes que intentar comprender espiritualmente. Y solamente si tienes la actitud humilde, de humillarte, de apartar tus pensamientos y de dejar que el Espíritu Santo te enseñe, solo podrás comprender este mensaje. Por eso aquí la sabiduría se compara con el árbol de la vida. Y no es en el único texto. Más adelante, en el capítulo 11, sigo en Proverbios 11:30, ahí también dice: el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Nuevamente aquí se compara. No está hablando literalmente del árbol de la vida que está en el huerto del Edén, o el que estará en la nueva creación en el futuro, en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, sino que está haciendo un lenguaje figurado, es poesía sapiencial. O sea, Proverbios es un libro de poesía, de sabiduría en forma de poesía. Entonces, el lenguaje que usa es un lenguaje
que tiene que ver con figuras retóricas, es un lenguaje figurado, con una enseñanza. Y entonces aquí se está hablando de que el fruto del justo, porque es un fruto que trasciende a lo humano y se extiende a lo eterno. Por eso dice que el fruto del justo es árbol de vida. Un poquito más adelante, en el capítulo 13, versículo 12, Proverbios 13, 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Habla de la esperanza, habla de el deseo que se cumple, como un árbol de vida. En el capítulo 15 y versículo 4 es otro texto que habla también del árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El árbol de vida aquí se utiliza en todos estos pasajes para aquellas cosas que nos ilustran dónde está la vida, dónde están las cosas que vienen de parte de Dios. El árbol de la vida en el Edén daba eso, vida al ser humano. El árbol de vida en la nueva creación da vida a los que están ahí. A lo largo de nuestro tiempo en la tierra, aunque no tenemos acceso directo al árbol de la vida, solo aquí en estos pasajes de Proverbios se utiliza la expresión árbol de vida para referirse a las cosas que nos aportan vida y que vienen de parte de Dios. En Apocalipsis, hace poquito lo estábamos estudiando, en la serie que ya terminamos, estudiamos todo el libro de Apocalipsis. Si os interesa y queréis verla, entrando en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Unida de Valls, ahí están todas las series y también podéis escuchar la serie de Apocalipsis. Eso sí, tenéis que no tener prisa, hay más de 100 estudios. Dice en Apocalipsis 12:7, es al mensaje de la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios puso el árbol de la vida en medio del huerto que Él plantó, el huerto del Edén. Aquí dice que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, hablando de la nueva creación. Cuando Dios haga nuevos los cielos y la tierra, y en la santa ciudad, la ciudad que desciende del cielo, dice ahí que sale un río de agua pura, el río de agua de vida del trono, y ese río pasa por medio de una calle, y a ambos lados de esa calle dice que crece el árbol de la vida. Y ahí está todo ese tipo de árboles. Hay algunas diferencias con el relato del Edén, porque en el Edén dice que había todo tipo de árboles. En Apocalipsis solo habla del árbol de la vida que da su fruto a su tiempo y que es bueno para comer y para la sanidad de las naciones. Esas diferencias tienen que ver con lo que os decía, que todo esto forma parte de un proceso. Dios no improvisa. No es que Dios crea al hombre, Adán y Eva, y sorpresa, el hombre peca, el pecado se introduce en el mundo y Dios tiene que improvisar. No, Dios sabía que iba a ocurrir. Por eso el plan de la humanidad ya estaba previsto. Él ya tenía todo diseñado. Y seguimos en ese proceso que nos conducirá hasta el instante en el que entremos en la eternidad. Ahí volverá a estar el árbol de la vida. Al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, lo podemos recordar también, acompáñame y lo leemos. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. También en el versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados, no todo el mundo, lo dice ahí la Biblia, no todo el mundo tendrá derecho a comer del árbol de la vida. Los dos textos que hemos leído en Apocalipsis dice que los que podrán comer del árbol de la vida, unos dice los que venzan, al que venciere,
y los otros los que hayan lavado sus ropas. Eso se entiende que tiene que ver con la fe en Jesucristo, lo que hemos mencionado antes. Vencer, lo estudiamos en su día, vencer es precisamente abrir tu mente, tus prejuicios humanos, aquellas cosas que están ahí impidiéndote dar ese paso de fe y decir, yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Hay que vencer, hay que adquirir esa victoria, porque es una batalla interna en el ser humano. Por un lado, el Espíritu Santo quiere convencer al hombre, al ser humano, lo quiere convencer de que necesitas a Dios en tu vida. Pero hay algo dentro de ti que te impide dar ese paso y hay una lucha. Por eso la Biblia se refiere a ese paso como vencer, al que venciere. Si vences, podrás comer del árbol de la vida. Y la otra expresión, solo los que laven sus ropas podrán comer el árbol de la vida. El que no está familiarizado con la Biblia dice, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de lavar las ropas? Bueno, se refiere a otras expresiones que aparecen en el libro de Apocalipsis. Cuando dice que aparece una multitud vestida con ropas blancas, esta multitud son todos los que han creído en el Señor a través de los tiempos. Y dice allí, estos son los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Evidentemente no está hablando de algo físico, literal, lavar la ropa. Es un lenguaje figurado. No puedes lavar la ropa con sangre y pretender que quede blanca. Inténtalo si quieres en casa. Ves a la carnicería y le dices al carnicero que te guarde una garrafa de sangre cuando maten al cerdo o a la vaca, y llegas a casa e intenta lavar tu ropa con sangre. Bueno, ya verás cómo queda, ¿verdad? No necesitas que yo te lo explique. Entonces, cuando habla de eso, es porque dice la palabra de Dios que si tus pecados fuesen rojos, vendrán a ser como blanca lana. Si fuesen como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Dios te limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz te limpia de todo pecado. Solo si estás limpio de tus pecados, tendrás derecho a comer del árbol de la vida. En este mundo hay personas que buscan privilegios, buscan derechos. Hay cosas que son accesibles a pocas personas. Y los que obtienen según qué posición y pueden acceder a según qué cosas, se sienten afortunados. Pero no hay nada en este mundo que se pueda comparar con el privilegio tan grande de tener derecho a poder comer del árbol de la vida. En toda la literatura humana siempre ha existido las leyendas de buscar la fuente de la eterna juventud, de encontrar el árbol de la vida, de poder adquirir un secreto para conseguir ser inmortal y vivir para siempre. Pero eso son leyendas. La Biblia no te está contando una leyenda. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de leyendas. La Biblia tiene más autoridad que cualquier otro documento o libro histórico. Su redacción, su expresión literaria, su gramática, los datos que aporta son fiables 100%. Ha habido muchos detractores de la Biblia, gente que ha tratado de desprestigiarla, de ridiculizarla. Estamos en el siglo XXI, a día de hoy nadie ha podido hacer eso. No hay datos en la Biblia que se puedan utilizar para demostrar que la Biblia es un libro de leyendas, que lo que la Biblia dice es falso. No existe eso. Incluso en los milagros que relata la Biblia, de pronto hay por ahí algunas evidencias del registro fósil, de la arqueología, que de pronto corroboran lo que la Biblia dijo, hasta en algunos milagros. Bueno, algunos dicen, no, pero eso, ¿cómo puede ser que un gran pez se tragase a un hombre? El relato de Jonás. Eso es una fábula, es una leyenda, es un mito. Bueno, evidentemente no es una cosa que suela ocurrir, que un gran pez, no dice una ballena, dice un gran pez, no sabemos qué tipo de pez podría haber sido, pero hay grandes peces y lo sabía mucho más en la antigüedad. La fauna también ha sufrido muchas alteraciones, pero estamos hablando de milagros,
Y el relato del milagro está dentro de un texto coherente. No es un libro que te está contando fábulas, que te está contando ilusiones, y en medio de todo eso aparecen estas historias fantásticas. No, el relato es coherente, se fundamenta en datos históricos, en lo que fue la ciudad de Nínive, en la existencia, en lugares geográficos, se nos da nombres de reyes, distancias, se nos habla de un montón de detalles que corroboran que es historia, y en medio de esa historia aparece el relato de un gran pez que se traga a Jonás, y durante 3 días lo tiene en su interior, y después de esos 3 días lo expulsa en una playa. Es un milagro, no podemos razonar y dar explicación a todo eso. De todas formas, hace pocos días, no sé si lo viste en las noticias, que una ballena se tragó a un buzo. No sé si lo viste en las noticias, lo puedes encontrar ahí en internet, en la prensa. Las ballenas no comen personas, pero el sistema que utilizan puede dar lugar a un fallo por ahí que se trague a un buzo. O sea, estas ballenas que cazan en manadas, lo que hacen es que con burbujas consiguen reunir gran cantidad de peces, y entonces abren sus bocas, suben a la superficie y con toda la boca abierta capturan cuantos más peces mejor, porque imagínate una ballena todo lo que tiene que comer. Las especies de ballenas que hacen eso, hay diferentes tipos de ballenas, hay las que se alimentan de plancton, hay los cachalotes se alimentan de calamares gigantes y cada una, ¿no? Pero un buzo estaba por allí en la escena y la ballena abrió su boca para alimentarse y se tragó al buzo, y estuvo 7 minutos, según la noticia de la prensa, el buzo estuvo 7 minutos ahí por la boca de la ballena, y después la ballena lo expulsó porque no está preparada para comer personas, ese tipo de ballenas, y entonces pues lo expulsó. Y yo pensé, bueno, ¿ves? Nadie puede decir que no pueda ocurrir que un gran pez se trague a un hombre, aunque sea por accidente. En el caso de Jonás no fue un accidente, fue un propósito divino. Él tenía una intención. Entonces la Biblia nos habla con autoridad, y las cosas que la Biblia nos relata son verídicas, tienen principios. Pero una cosa son las pruebas tangibles y otras cosas son las pruebas que se tienen que contemplar e interpretar desde el punto de vista de la fe. Entonces, si quieres tener derecho a comer del árbol de la vida y no morir nunca, vivir para siempre, tienes que dar la oportunidad que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Tienes que darle la oportunidad a Dios de que te ayude a entender esto y que te lleve a la fe para que creas en Jesucristo y tus vestiduras se puedan limpiar. O sea, tus pecados sean limpios y obtengas la vida eterna. El lugar que Dios prepara para que Adán y Eva vivan no fue un palacio lleno de oro y de riquezas, de piedras preciosas y joyas. Fue un huerto. ¿No te ha llamado nunca la atención este detalle? ¿Dónde querría vivir una persona hoy en día? ¿En una choza en mitad de un bosque? Bueno, hay gente que sí, y lo buscan y viven así. Pero el estándar, el tipo de persona, podríamos decir así, normal, natural, pues busca vivir en las grandes metrópolis, en las ciudades, en los palacios. Los palacios actuales pues son los pisos, los áticos, los chalets de lujo, esos lugares diseñados para proveer y aportar las mayores satisfacciones, ¿no? Que esté llena de comodidades. Había por ahí unos programas en televisión, algún día así por casualidad vi algún programa de estos que eran estos periodistas que iban y te enseñaban lugares de estos, mansiones, lugares de personajes así ricos, famosos, casas grandísimas, con algunas casas, dicen, mira, esta casa tiene 30 cuartos de baño, y tú piensas, ¿y para qué querrán tantos cuartos de baño, no, en la casa? Y no sé cuántas habitaciones. Dices, tendrán siempre un montón de invitados. A ver, me dice Juan que no se oye. Ah, no, lo que no se oye era el ruido que decían antes, perdón, que he leído ahí, Juan decía, ya no se oye. Me pensaba que no me oía yo, que antes se oía una alarma de un coche, ya no.
Y dices, tienen no sé cuántas habitaciones la casa, dice, las tendrán siempre llenas de invitados, y no, siempre están solos, ¿no? Pero uno busca eso, vivir en un palacio, en una mansión, con piscina, con jacuzzis, y a veces te enseñan los cuartos de baño y tienen la grifería ahí, hasta algunos hasta la tienen de oro. Pero Dios no puso a Adán y Eva en una mansión de lujo, lo puso en un huerto. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Edén, la palabra Edén, significaría algo así como deleite, placer, un lugar que aporta todo el placer, todo el deleite, la satisfacción y la felicidad que un hombre puede esperar y puede desear. Todo lo que Adán y Eva podrían imaginar, tener y desear, lo tenían en el huerto. Disfrutaban de todo aquello. El placer basado en la inocencia, todavía no ha entrado el pecado en el mundo, hablaremos más de esto, de la inocencia en los próximos días. Pero esa idea la podemos ver hoy. Aunque, claro, pensar y tú decir, si me voy a vivir a una cabaña allí en mitad de un bosque, me hago una casa en una pradera, de ahí la casa de la pradera, los más jóvenes no saben de qué hablo, una casa en una pradera, un rancho, dirían allí en América. Claro, no es la idea de vida más idílica. ¿Por qué? Porque en invierno hace mucho frío, en verano hace calor, cuando llueve en la choza entran goteras, se meten los animales, los bichos, los animales peligrosos, serpientes, arañas. Siempre estás rodeado de un entorno hostil. Pero en el huerto del Edén no ocurría eso. En el huerto del Edén todo era bueno, la temperatura era adecuada, no había lluvias, la humedad era la perfecta, no había amenazas, todo era perfecto, todo era agradable. Y hoy en día entendemos que el espacio natural, la naturaleza, es algo que aporta al hombre cosas esenciales. ¿Qué hace la gente que vive en las ciudades, en las grandes ciudades? ¿Qué hacen cuando tienen unos pocos días de fiesta? Esos que viven en sus mansiones, en sus áticos de lujo, con jacuzzis y piscinas y todo, ¿qué hacen? Tienen unos días de fiesta y se van a la naturaleza, se van a la montaña, se van a la playa. Cuando tú estás en un bosque, cuando tú contemplas los ríos, hay algo, hay una conexión que no es física, es una conexión espiritual, ocurre algo. La naturaleza te causa una satisfacción que no te causan otras cosas creadas por el hombre. Dios creó al hombre y el hombre estaba diseñado para interactuar con la naturaleza, para ser bendecido por la naturaleza. Por eso Dios crea al hombre y lo pone, ¿dónde? En un huerto, no en un palacio. Pero ya hemos dicho antes, en medio del huerto estaba el árbol de la vida y también había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. A este árbol siempre la literatura y el arte lo han dibujado como un manzano. Siempre se ve a Eva cogiendo una manzana. Recuerda que el lenguaje del Génesis es un lenguaje que no podemos interpretarlo así tan literal con las imágenes de las cosas que tenemos nosotros hoy en día. ¿Qué forma tenía el árbol? No lo sabemos. ¿Cómo era su fruto? No lo sabemos. No podemos decir que fuese una manzana. Eso en el arte está bien, se interpretó y se tomó de esa forma, pero no es eso. La manzana es una fruta como muy representativa. Aparece en la literatura, en los cuentos para los niños, Blancanieves con la manzana envenenada. Y es una fruta muy representativa de lo que son las frutas, ¿no? Por eso también aparece en la literatura popular y en el arte, en los cuadros, porque el artista tenía que dibujar algo y un manzano. Pero aquí no habla de eso. Pero sí que sabemos lo que significa.
lo que representa el árbol de la vida con su fruto y lo que representa el árbol de la ciencia del bien y del mal con su fruto. Y es muy interesante cuando tú investigas en las diferentes culturas de la antigüedad y de todo el mundo, es muy interesante que la figura de un árbol de la vida está extendida por todas esas culturas. Y cuando digo por todas, es por todas. Si tú quieres por tu cuenta, investiga en Internet. Hoy en día tenemos esa ventaja, que a través de Internet tenemos acceso a todo este conocimiento. En el antiguo Irán aparecen las figuras del árbol de la vida. En el antiguo Egipto hay figuras que tienen que ver con el árbol de la vida. En Armenia, en Asiria, en el bahaísmo, en el budismo, en la mitología escandinava, en la religión del Islam, en el hinduismo, en las culturas precolombinas, en la Mesoamérica, en lo que hoy es América, en las culturas precolombinas antes de que los conquistadores llegasen, estaban allí las tribus, los pueblos que ya vivían, y ahí ya aparece el concepto del árbol de la vida. En el mundo turco, antiguo, en el Medio Oriente, en la antigua China, allí donde quiera que tú investigues, vas a ver que la figura del árbol de la vida está en todas partes. En China, por ejemplo, el árbol de la vida representa un fénix y un dragón. Y hay relatos en la cultura china que hablan de un árbol que produce un melocotón cada 3000 años. Solo un melocotón cada 3000 años. Y el que tiene acceso a ese fruto y lo coge y lo come, se convierte en inmortal, vive para siempre. Cada cultura adaptó la figura del árbol de la vida a sus propias tradiciones, leyendas, enseñanzas. Pero cuando digo que es muy interesante que en todas las culturas, en todas las religiones antiguas, en todas estas formas, el árbol de la vida existía, la pregunta es ¿por qué? Aunque después cada una distorsiona un poco aplicando a sus propios conceptos, leyendas, enseñanzas, pero es que como que tiene que haber un denominador en común. ¿Por qué todas las culturas hablan del árbol de la vida? Podrían hablar de otras cosas. Yo antes os decía, a veces los hombres han buscado la fuente de la eterna juventud, pero tú no vas a encontrar como un denominador en común en todas estas culturas una fuente de vida. No, un árbol de vida sí. ¿Será porque esto ocurrió al principio de la humanidad y esto queda en la memoria histórica de todos los pueblos que se extendieron por todo el planeta Tierra? Bueno, sería quizás la única explicación así viable, factible, para entender el por qué la figura del árbol de la vida aparece en todo esto. Es como el relato del diluvio. Es igual, el relato del diluvio está presente en prácticamente todas las culturas, en todos los pueblos a través de los tiempos. También en las culturas precolombinas, antes de que los conquistadores viniesen a América con sus historias, en pueblos que estaban en islas del Pacífico, en lugares donde nadie podía haber venido a contarles lo que la Biblia decía de un diluvio, pero ahí estaban esos relatos de inundaciones que anegaron todo y que exterminaron a todos los hombres. Esas historias están ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es que las tenían? Bueno, pues porque forman parte de la historia de la humanidad. Son pruebas tangibles de que lo que la Biblia dice es cierto. Tenemos un árbol de la vida y tenemos un árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios le da instrucciones al hombre. Dice en el versículo 15, 16 y 17: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tiene dos opciones: comer del árbol de la vida y vivir, o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y morir. Es fácil, solo tienes dos opciones. Tienes que escoger vida
o muerte? ¿Tú qué hubieses escogido? Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué el hombre escogió muerte? Cuando decimos, era fácil escoger la vida. Bueno, pues mira a tu alrededor, mira tu propia vida y date cuenta que muchas veces escoges cosas que no son vida, son muerte. Hay cosas que tú sabes que te perjudican, que te dañan, que te complicarán la vida y a pesar de todo las escoges. ¿Por qué? Ese es el conflicto del ser humano, el pecado. La Biblia le llama pecado. Ese es el mal de la humanidad, el pecado. Comer del árbol de la vida significaba vivir, lo que ahora Cristo representa para nosotros. Por eso la Biblia habla de Jesús como el pan de vida que descendió del cielo. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es conocer, como dice ahí, conocer. Y conocer que de pronto conoces lo que es bueno. ¿Qué es bueno? No haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y conoces lo que es malo. ¿Qué es malo? Comer de ese árbol. No era realmente el hecho de comer del árbol. ¿Qué tenía ese fruto? ¿Estaba contaminado? ¿Era radioactivo? ¿Tenía veneno? No, era la desobediencia de Dios al hombre. Pecado. Dios tiene que hacer al hombre libre. El ser humano no puede ser un robot, un autómata programado para obedecer y amar. El amor no se puede imponer. El amor es una decisión personal, una decisión propia. Dios quiere crear en su creación un ser diferente a todo lo demás. No es como un animal dotado de un instinto que siempre se comportará y actuará por su instinto de la misma manera. Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza y eso hace que el hombre sea un ser libre. El hombre es libre para escoger, para decidir. Pero claro, para poder escoger tienes que tener una oferta. Si en el huerto de Edén todo es bueno y no puedes escoger, no puedes decir soy libre. Dios tuvo que poner algo, en este caso puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el pecado no fue comer una fruta, no creo que fuese muy distinto este árbol de los otros, porque cuando Eva dice que lo vio, dice que vio que era bueno y era codiciable a la vista, era bueno, era deseado. ¿Cuál era el problema? Era confiar en Dios y obedecerle o dudar de la palabra de Dios y desobedecerle. En esta mecánica vamos a entrar más el próximo día cuando estudiemos, porque llegaremos a esa parte de la introducción del pecado en el mundo, cuando Adán y Eva deciden comer. Pero hoy podemos decir que era el árbol prohibido. Y la palabra prohibida, ¿a dónde nos lleva? A desear. Si hay cosas que son lícitas y están permitidas, bueno. Pero si hay algo que tú dices, esto está prohibido, ¿qué te ocurre? Pones tu atención. ¿Por qué está prohibido? ¿Qué está prohibido? Dile a un niño, esto está prohibido. Díselo a un niño. Verás, algunos padres ya con psicología lo utilizan cuando quieren que un hijo haga algo, psicología inversa. Le dicen, no hagas esto, te lo prohíbo. Porque esperan que el niño vaya y lo haga. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Si hay algo prohibido, siempre va a ser lo más buscado, lo más deseado, por el simple hecho de estar prohibido. Si tú buscas en internet árbol de la vida, vas a encontrar casi 100.000 entradas. El árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú pones palabras en internet como pecado y otras derivadas, millones y millones de entradas. Lo prohibido siempre es lo más buscado, lo más deseado, aquello que lleva a los hombres a quedar enganchados, a quedar esclavos. Esa es nuestra historia. Aquí comenzó. ¿Por qué no pudieron? Bueno, porque desde Adán y Eva todos hemos pecado. No les podemos culpar a ellos. Nadie puede decir, yo no lo habría hecho.
Recuerda, todo esto forma parte del plan de Dios. Dios sabía que iba a ocurrir. Era necesario que el hombre fuese libre, que pudiese escoger, aún sabiendo Dios que escogería mal y pecaría. Dios lo tenía preparado. De ahí que seguimos en el plan de Dios. No estamos en un accidente. Esto forma parte de su plan. Porque en la nueva creación entrarán todos aquellos que decidan, que escojan. Escoge entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. El hombre escogió mal, pero tenemos una segunda oportunidad. Ahora tenemos que escoger entre la vida y la muerte, entre creer en Cristo o no creer en Él. Y todos los días los hombres están tomando esta decisión. Si estáis escuchando esto, doy por sentado es que porque la gran mayoría tomasteis la decisión de creer. Pero sigue habiendo personas cada día a las que les hablamos del Evangelio y deciden no creer. La historia está ahí, igual que en el Edén. Cada uno puede escoger, cada uno puede decidir. Bueno, llego al final del estudio. He tenido aquí a dos oyentes. Tenemos por aquí a este y tenemos por aquí a aquel. Espero que los que estáis ahí en internet no os haya pasado como a estos dos. Están profundamente dormidos. Yo creo que se han venido aquí a propósito. Han dicho, este tipo nos va a ayudar a dormir. Y ahí están durmiendo tan apaciblemente. Espero que vosotros hayáis estado despiertos. Nos despedimos. Se nos ha hecho nuestra hora de estudio y nos despedimos por hoy. Mañana es domingo y tenemos un culto especial. Mañana por la mañana, como siempre, a las 11 de la mañana, pero no será un culto como los de siempre, no será un culto normal. Tenemos a los hermanos de DT Project. Es una organización que se dedican a ayudar a personas, a salvar a personas, rescatar personas de adicciones, de cosas como la trata de blancas, en fin. Y mañana van a estar aquí en la iglesia. Son músicos muy buenos, vienen con su música, cada canción es una historia, es un testimonio, pero también vienen con una joven, una mujer bella, que viene con su historia, una historia terrible de abusos, de maltrato, de injusticias, y va a estar ahí contando. Lo vamos a retransmitir en directo también, como siempre, aunque veréis que va a ser un poco extraño, porque Bellan no puede salir su imagen en las redes públicas. Tenemos que ocultar su identidad, porque de su vida vieja ella está amenazada por gente mala. Entonces, pero podréis ver, podréis escuchar, y lo anuncio ya para que no os lo perdáis, pero también para que tengáis en cuenta esto, que no es que mañana se equivoquen y la cámara no esté apuntando bien, lo importante es que escuchéis mañana los mensajes, la música, y que disfrutéis de este tiempo junto con nosotros. Y por la noche a las 9 sí, volveremos a estar aquí, en el directo de Facebook, para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Hasta mañana, que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté con vosotros, terminéis de pasar este sábado estupendamente, lo mejor posible, y mañana nos vemos. Un abrazo y que el Señor os bendiga a cada uno.